Pacífico colombiano es una tierra mística. Aquí la arena es oscura, el cielo siempre tiene alguna nube y la humedad nos recuerda que estamos en medio de una selva tropical. Acompáñenme en esta aventura por las maravillas escondidas del Chocó, por una región de ritmos pegajosos y comida para chuparse los dedos. Bienvenidos a Quibdó, una hora desde Bogotá, y quiero presentarles a quien va a ser mi guía, mi compañero y mi amigo. Hola. Saulo Guerrero. ¿Qué es Ilegua? Ilegua pues es una empresa operadora de turismo, es la empresa que yo creé hace algún tiempo, pero la palabra Ilegua, como ven aquí, significa casa nuestra, es una palabra compuesta en lengua yoruba. Así que pues, estoy en mi casa. Estás en tu casa, obviamente, Entonces, así que bienvenida. Vamos a conocer la casa. Saulo, ¿por qué decidiste traerme primero aquí, a este restaurante? A ver, Toya, lo que pasa es que si vienes aquí, no, debes probar la mejor comida, la mejor gastronomía. Después de probar unos exquisitos platos del Pacífico y de esperar a que pasara el aguacero que aún no para, me dijiste que tenía que venir a un lugar a conocer la historia de este territorio. ¿Cómo se llama ese lugar y por qué es tan importante? Toya, este lugar se llama Museo Muntubantú. Es un lugar bien importante porque en él reposa mucha de la historia de la llegada de los africanos al continente americano. Estoy con Sergio Mosquera, el fundador del Museo Muntubantú, que es el centro de memoria afrodiaspórica más importante de América Latina. Cuando utilizamos la palabra afrodiaspórica, la usamos para significar la salida, la dispersión de los africanos por todo el continente americano a partir del siglo XVI. Uno de esos oficios y conocimientos que trajeron en los barcos negreros, donde trajeron a los prisioneros, tenía que traer alimentos para que los prisioneros comieran durante los 2-3 meses que duraba la travesía. Entonces, de esa manera, muchas semillas de África vinieron a completar la dieta alimenticia de América hasta hoy. Hay olores, colores y sabores de africanía en todos los platos que tú consumes en el departamento del Chocó. Bueno, se acabó este recorrido en el Museo Muntubantú. Debo decir que la energía es bastante cargada, que siento que todos los que venimos por primera vez al Chocó debemos pasar por aquí para lograr entender realmente la historia de este territorio y de esa manera poder de manera respetuosa seguir viviendo y disfrutando de este mágico lugar en el Pacífico colombiano. Buenos días. Después de descansar una noche deliciosa en el Hotel Mía, estoy por aquí nuevamente con mi mejor amigo Saulo. Saulo, ¿por qué me trajiste al malecón de Quibdó? Bueno, pues mira, te traje al malecón porque es un lugar emblemático en nuestra ciudad. Está ubicado en el corazón de Quibdó. Aquí está nuestra Catedral San Francisco de Asís, están las graderías que son súper hermosas, está nuestro río Atrato, que es el primer río declarado sujeto de derechos en Colombia. ¿Eso qué significa? Que es un río que es contemplado y visto como un ser viviente al cual hay que cuidar. Todos los ríos del mundo deberían ser cuidados de la misma manera que es cuidado el río Atrato. Después de una mañana movida, una mañana donde gocé, bailé, disfruté con la gente de Quibdó, dejo este territorio rumbo a Nuquí en un vuelo de 15 minutos a conocer a una de las mujeres que más admiro, una mujer llena de fuerza, una mujer referente del ecoturismo. Ella es Josefina Klinger, y después a ver si tengo suerte con la pesca artesanal en la ensenada de Triúba. Así que vámonos. Creo que hemos llegado al paraíso. Bienvenidos a Nuquí. Cuéntanos hoy a dónde nos vas a llevar.
Bueno, vamos a recorrer hoy la ensenada de Tribugá. La ensenada de Tribugá tiene 1.650 hectáreas de manglares. Los manglares son la cuna de las especies marinas. Son un ecosistema muy importante porque además mantienen, dijéramos, toda esta biodiversidad. Es increíble, así que lo vamos a conocer hoy. Finalmente llegué a la ensenada de Tribugá y aquí estoy con Carlos Mosquera. Carlos es pescador, es de la comunidad de Tribugá y bueno, hoy me va a enseñar a pescar de manera artesanal. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, señorita, gracias. Yo estoy muy contenta de estar por aquí, de conocerte y de saber un poco sobre sus costumbres. ¿Qué me cuentas tú de la pesca artesanal? Bueno, nosotros aquí tenemos unas especies de pescado. Tenemos el pargo, tenemos la lisa, el jurel y muchas especies más. Que de eso es que nosotros pues sobrevivimos aquí. ¿Tú crees que vamos a lograr pescar algo? Sí, vamos a lograrlo. Sí. Claro que sí. ¿Listo? Vamos. Vamos. Don Carlos, hay una pregunta muy importante que yo quiero hacerle y es si usted está de acuerdo y si la comunidad está de acuerdo con que se lleve a cabo el proyecto del puerto de Tribugá, si los han tenido en cuenta o no. Bueno, por estos momentos no los han tenido en cuenta para el puerto de Tribugá, pero se han hecho muchas reuniones. Yo digo que sí, pero como yo solo no soy comunidad. ¿Y por qué dices que sí? Porque trae muchos beneficios para la comunidad. Los beneficios son del trabajo, la salida para las ciudades, que solamente no tenemos vía aérea, queremos carretera también. Y si hay puerto y carretera, y se lo facilita más a nosotros para sacar el alimento para el centro del país. ¿Y las personas que no están de acuerdo en la comunidad, por qué no están de acuerdo? No, eso sí ya tocaría hacerle la pregunta en general, una reunión a la comunidad, porque usted sabe que uno no es comunidad, la comunidad somos todos. El Golfo de Tribugá es considerada como una de las zonas más biodiversas del mundo. Por esta razón fue declarada por la organización internacional Mission Blue como un punto de esperanza. A mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo después de haber estado pescando con don Carlos, sintiendo la paz, viendo un lugar tan lleno de vida, que de repente se convierta en un puerto mucho más grande de Buenaventura. Sinceramente, en lo personal, no me imaginaría un futuro para las generaciones que vienen abajo de esa manera, pero quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Y qué quieren? Ayer tuve la oportunidad de estar en la ensenada de Tribugá. Si vamos a sacrificar la naturaleza, el modelo del puerto no es acorde.